Y una vez más, por supuesto, la presentamos. Es un lujo tenerla, médica especialista en psiquiatría y psicología médica, integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias, OMS-OPS, y también magíster en gestión de servicios de salud mental. Dije nada. Esta mujer nació con, o sea, estaba en la panza de la madre y estaba aprendiendo, estudiando, recibiendo títulos. Mira lo que te digo. Silvia Ventolila, qué lindo tenerte. Un placer estar acá. Alegría, alegría. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, vamos a hablar de un temón. A ver. Vamos a hablar de qué? ¿De qué? Vamos a hablar de las emociones y el cuerpo y de cómo podemos gestionar las emociones de adentro para afuera y de afuera para adentro para modificar nada más ni nada menos ¿Qué? que nuestro sistema osteomuscular. O sea, la postura, ¿no? Exactamente. La postura corporal. Hoy te llevas un datazo. Vas a ir por la calle observando a la gente. Mis compañeros están ahí haciendo, a ver cómo me pongo, cómo estoy, cómo me tengo que... Bueno, ¿qué diferencia existe entre reprimir una emoción y regularla de manera saludable? No, reprimir, a ver, No se reprime, todo lo que se reprime sale por otro lado. Ok. Entonces, y sale como síntoma en el cuerpo. Tampoco significa que todo lo que te venga tenés que sacarlo. Claro, no, porque si no... Justamente de lo que se trata es de aprender a gestionarlo. Y de eso vamos a hablar hoy. Una cosa son las emociones y otras cosas el estado. O sea, ¿las emociones son un ratito o es todo el tiempo? Depende. Ah, bueno. Depende, porque contame. justamente muchas veces es más, son emociones que están en un plano en donde ni siquiera reconoces que las tenés, no las haces conscientes. ¿Y a dónde van? Al cuerpo. Van al cuerpo como síntomas, síntoma gastrointestinal, síntomas en la piel, se te cae el pelo, tenés alergias, tenés diarrea, te cae mal la comida, ¿sí? Es verdad eso. Pero el sistema que primero recibe el impacto de las emociones no gestionadas es el sistema osteoarticular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los músculos y las articulaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Mira, ¿Se observa? Sí, lo podemos observar. Tenemos una placa para compartir. Ay, me muero. A ver, mira. Bueno. Ay, ¿cuál soy yo? Yo les propongo que los que están conectados, escuchándonos y viéndonos, se identifiquen, que se paren y se identifiquen con alguna de estas figuras, o bien, ¿sí?, que identifiquen al que tienen al lado en esta figura. Fíjense, el cuerpo habla. Sí. El cuerpo nos habla. Y hoy, a ver, ¿qué podríamos decir de las primeras dos figuras, por ejemplo? Yo siento que la primera está como triste, no sé, y la segunda Mira también. qué interesante, ¿no? Hay tristeza. Bien, hay como una postura depresiva y de cerrar defensivamente el pecho. Sí. ¿Me puedo parar? Sí. A ver, se va a parar, Silvia se para. Bien, vamos a observar esto, ¿sí? Nosotros. Me voy a sacar esto, así se ve mejor. A ver. Si yo estoy así, sí, que muchas veces estamos en esta postura y no nos damos cuenta. Claro. De hecho, estamos con el celular, agarré el celular justamente para hacer el ejemplo. Con el celular, Te torcés. con el cuello tipo tortuga metido para adentro, el celular acá, el pecho cerrado porque estamos defensivos o con algo de angustia, algo de ansiedad, con miedo, el pecho cerrado. Y esto no es transitorio, porque el sistema empieza a consolidarse en esa postura y vos estás caminando así y ni siquiera te das cuenta. Sacas la panza. Es verdad. ¿Sí? Y ni siquiera te das cuenta. Pobrecito Ahora Mariano. Bien, no tiene. Fíjate. Enderezate. Fíjate la diferencia. Ahí está, nada que ver. Sos la del medio, que estaba recta. Exactamente. Entonces, si nosotros pensamos hacer consciente el cuerpo, ¿por qué? Porque ahí es donde me voy a dar cuenta que estoy cerrado, que estoy quizá con angustia y ni siquiera la reconocí. Me duele el pecho con lo que hice, porque hace rato que estoy cerrada. Exactamente, al principio uno va a sentir... Estírense. A ver, esto despacito siempre, porque estamos tan duritos, tan tensos, que cualquier movimiento que vayamos a hacer tiene que ser despacito. Decía Luis Fonsi.
¿sí? Despacito. Y empezar a ver cómo hasta se nos rotan los hombros para arriba, ¿sí? Esta posición, obviamente, después tiene una rectificación de la columna. Y a veces cuando estamos con miedo, me voy a poner más acá, a ver, no, más adelante ahí. A veces cuando estamos con miedo, hacemos como los perritos que metemos la cola para adentro. Y entonces hay que caminar así, difícil. Pero si vos andás por la calle vas a ver un montón de gente. De gente que está así. Sí, caminás así. Con la gente mayor también, con las bolsas y todo. Exactamente. Se tira para adelante. ¿Por qué es tan importante registrar el cuerpo? Sí. Porque las emociones se expresan en el cuerpo, pero nosotros también podemos gestionar las emociones modificando la postura. Ahí está, ¿ves? Estaba como la del medio, digamos, la señora que saca cola, la cuarta estabas vos. La cuarta. ¿Sí? Y el hombre de la sexta también tiene... El hombre de la sexta es un señor que probablemente tenga, además de tristeza, una actitud de evitación del malestar con comida o con alcohol. Esa barriguita que le vemos, que puede ser lo que llamaríamos la barriguita de cerveza, es verdad. ¿sí? Que tiene que ver con el abdomen prominente porque se junta grasa ahí alrededor. O sea, pensemos, no podemos separar la salud mental del cuerpo. Alguien que no soporta, no tolera sus emociones, empieza a tener lo que se llaman conductas evitativas o de anestesia. A veces lo anestesias con comida, a veces lo anestesias quedándote conectado al celu o la computadora, a veces lo anestesias con alcohol o con cigarrillos, y esto el cuerpo lo va registrando, porque el señor que vemos con la barriguita de birra, sí, lo digo así cariñosamente, pero para que se entienda, probablemente tenga lo que se llama un síndrome metabólico, o sea, tiene un aumento del colesterol, de las grasas, del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tomó, ¿sí?, como anestésicos productos de venta libre, los ultraprocesados del supermercado, la galletita, la alimentación es fundamental, la galletita también llena de grasa que me calma, pero a su vez cada vez me pide más, ¿sí? Alcohol. Entonces pensemos esto. La primera cosa es hacer conscientes las emociones. Tenemos otra plaquita más. A ver la otra. Qué bárbaro, cómo se ve. Vamos a la otra y después volvemos a esta. Esa, ahí está. Mirá, los chakras. Además de claro, bueno, lo podemos pensar. Hay una mirada energético-espiritual que no podemos dejar por fuera. Claro. Yo no me meto con eso porque yo soy un profesional de la salud y entonces, no porque no haya estudiado esto, porque me interesa profundamente todo lo que tiene que ver. Claro. A ver, la realidad es una realidad compleja, holográfica, tenemos que sumar miradas para comprenderla. Pero piensen una cosa, cuando uno tiene ira, que dice, todo acá. Sentís que tenés la cabeza roja que te estalla. Ahora bien, ¿qué hacemos con la ira? ¿Vamos a andar agarrándonos a las trompadas con todo el mundo? No. O no, si tenemos ira y estamos enojados con nosotros mismos, porque a veces nos pasa que estamos de mal humor porque estamos enojados con nosotros mismos y ni siquiera nos dimos cuenta que el enojo era con nosotros. Proyectamos afuera lo que nos causa el enojo. ¿Qué vamos a hacer con esa ira? ¿Cómo hacemos para que esa ira no me estalle en una crisis hipertensiva, no me estalle en una úlcera gastroduodenal, ¿sí? O no me estalle agarrándome a trompadas con alguien en la esquina? ¿Cómo gestionamos esa ira? Primero, reconociendo de que estamos en una situación en donde estamos irritados, donde no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Estoy mirando, es similar el tema de, te cambia un poquito el color, pero te toma las mismas partes del cuerpo, tanto el miedo como la ansiedad. Absolutamente, porque la ansiedad cuando se vuelve patológica tiene que ver con un miedo al futuro. Mirá vos. Por eso es tan importante. A ver,
la idea de estos espacios que compartimos es para que aprendamos herramientas para proteger y para prevenir, porque si no parece que pues, en la salud en general existen las vacunas, existe la medicación para el colesterol, existen las dietas, y que en la salud mental no podríamos hacer nada para reducir el riesgo de enfermarnos. Podemos hacer muchísimas cosas, empezando por entender, ¿sí?, que el cuerpo no está separado de las emociones ni de la salud mental, y que muchas veces es el territorio donde se expresa la emoción que no pudimos hacer consciente y gestionar, porque para gestionar algo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo sentimos, que lo tenemos. ¿Y de dónde se puede identificar el origen de esa emoción cuando no sabemos de dónde viene o qué la está desencadenando? Sí, justamente. Eso es parte de lo que tenés que hacer. Muchas veces yo recomiendo escribir. De repente te reconoces en un estado. Que escribas. Y en lo posible escribir manualmente, con la mano, porque la zona del cerebro que se activa en la escritura manual no es la misma que se activa cuando estamos en la computadora. Y entre otras cosas, activar la zona del cerebro de la escritura manual reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Hay que volver a escribir, y yo siento también que me conecta conmigo. Totalmente. Es distinto a la computadora. Es totalmente distinto. De hecho, se activan zonas del cerebro distintas. Entonces, escribo qué me pasó en las últimas 2 horas, en la última hora, porque tengo que aprender a identificar qué cosas son las que me disparan ese malestar, o esa angustia, o ese dolor de estómago, o esa sensación de vacío en el pecho, que a veces es sostenida durante el día. Justamente, la ansiedad tiene una porción normal, que es la ansiedad del vivir, de la activación cotidiana, pero cuando ese nivel de ansiedad te obstaculiza hacer las cosas que tenés que hacer, como salir a la calle, o dar un examen, o manejar el auto, o tomar un transporte público, ¿sí? Cuando esa ansiedad te empieza a limitar, es cuando se habla del trastorno de ansiedad, de la ansiedad patológica. En la ansiedad siempre hay un miedo de base, algo que en lo que el trastorno de pánico, en donde vos detectás que es una crisis de ansiedad, el trastorno de pánico, ¿no? Taquicardia, que capaz no puedes caminar, que te pesan los pies, que no podés avanzar en la calle ni salir de tu casa. Empezás a detectar las señales de tu cuerpo como peligrosas. Entonces, como que te está pasando algo grave. Exacto. Paro cardíaco. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando yo detecto peligro, disparo la respuesta del estrés, empiezo a hiperventilar, la respiración la provocamos cortita, misma. ¿sí? Y aumenta el circuito de la ansiedad, es como un motor acelerado en vacío. Sí. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer es reconocer que estoy entrando en una situación de crisis. Es verdad. Obviamente, la primera vez probablemente termine en una guardia, porque necesito descartando un problema cardiológico, orgánico, por ejemplo. ¿sí? Claro, te ponen el holter, todo. Exactamente. Pero es importante esto, porque cuando uno aprende a detectar qué se lo dispara y cuáles son los fantasmas de lo que me puede pasar, ¿sí? El 92% de las cosas que pensamos que nos pueden pasar no nos van a pasar. Con lo cual, la mayor cantidad de cosas que nos disparan la respuesta de ansiedad, las podríamos reducir si toleráramos el margen de la incertidumbre de estar vivos, ¿sí? Porque, no estamos vivos en el medio de un bombardeo, que sería otra situación. Claro. No estamos vivos en el medio de una inundación, que sería otra situación, ¿sí? Estamos vivos en la cotidianeidad, en donde para anticiparnos, por eso se habla de ansiedad anticipatoria, para anticiparnos gestionamos un montón de cosas en nuestra cabeza que después no ocurren y que lo único que hacen es activar esta respuesta del estrés que queda activada y genera esa ansiedad que, recuerden, es un motor acelerado en vacío. Quedó sin poder tener respuesta. Una cosa es la aceleración que hace que uno
avance, y otra cosa es cuando el motor está La acelerado en manija. vacío, que quedo paralizado, quedo con la mente en blanco frente a la hoja del examen. Ahora, viendo de repente, para cerrar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para, bueno, manejar las emociones? Para cerrar. Primero, reconocerlas. Tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento, habitarnos. Suena raro esto de habitarnos, ¿no? Pero es estar conectados con nosotros, porque a veces estamos funcionando, a veces, casi todo el tiempo, gente, estamos funcionando en piloto automático. Entonces, salir del piloto automático, Bien. hacer consciente y no bajarnos la bolsa de galletitas que quedó por ahí, porque en realidad estamos calmando una sensación de vacío que tiene que ver con otra cosa, con algún miedo, con alguna angustia, con cosas de la vida cotidiana. Un placer tener a Silvia, por supuesto, con nosotros, especialista en psiquiatría y en psicología, Silvia Ventolila, que nos va a seguir acompañando siempre, es una de las columnas más necesarias en este momento de salud mental, así que gracias, Silvia, por haber compartido. Muchas gracias a todos y a todas. Un Gracias, placer Caro. enorme con Silvia, siempre es estar.